cabe el honor de, bueno, de presentar a María Pazos, que yo la conozco desde los años 70 como luchadora antifranquista, o sea que realmente es una militante que lleva tiempo ya en estas lides, y como su currículum es muy amplio, aparte de ser matemática y estadística, yo solo, para ser breve, voy a hablar de lo que a mí me parece que es más interesante dada la formación que estamos haciendo de economía feminista. Desde 2004 a 2019 ha dirigido la línea de investigación sobre políticas públicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales, que pertenece al Ministerio de Hacienda. Actualmente investiga y escribe sobre economía feminista y vamos a hablar fundamentalmente de este libro. Tiene uno anterior que es Contra el patriarcado, economía feminista para una sociedad justa y sostenible. Además tiene un activismo de grupo militante, y ha sido pertenece a la PINA, que la PINA es madre mía, que lo tenía. Plataforma por permisos intransferibles, iguales e intransferibles de nacimiento y adopción. Bien, entonces digamos que su ultimísima ha sido que viene de estar estos días en la cumbre alternativa del clima, y ayer yo creo, ¿no?, en unas performance, agitación que se hizo en IFEMA. Entonces viene cansada de haber estado 3 días enteros en esta alternativa de clima y nada más. Vamos, a mí lo que me parece interesante de María es su doble vertiente teórica y práctica, ¿no? O sea, de teoría y de estar en los movimientos. Bueno, Paloma, muchas gracias. De verdad, es un placer. Esto se suele empezar diciendo esto, pero es que es de verdad. O sea, es un placer estar aquí en un espacio que es para mí mi espacio natural, que es el espacio de la izquierda, y concretamente con Paloma, que es una colega de cuando estábamos juntas en la facultad, y bueno, pues me encanta estar aquí con vosotras y poder compartir nuestras preocupaciones, nuestras experiencias, nuestras inquietudes y nuestras soluciones, porque de lo que se trata es de dar soluciones, ¿no? Y así que muchas gracias, Elena, muchas gracias, Paloma, muchas gracias a todas las que habéis organizado esto. Voy a intentar hablar no mucho porque lo que me interesa es el debate, pero el debate centrado en el tema, ¿no? En el tema que tenemos, que es, es el libro, bueno, pero es la economía feminista para una sociedad justa y sostenible, que yo creo que es un objetivo que tenemos todas, ¿no?, aquí, o sea que partimos de una buena base. Y esto, que hablar de economía feminista es difícil porque solemos estar lejos de la economía, ¿no?, que son las causas de las desigualdades que vemos. Yo siempre no, pero últimamente me funciona mucho esta imagen, ¿no?, que es la imagen del petrolero. Porque lo que vemos son las consecuencias de la desigualdad, ¿no?, las consecuencias de la desigualdad estructural que existe en la sociedad, ¿no? Vemos la violencia de género, vemos las desigualdades salariales, la pobreza femenina, bueno, todas las opresiones, ¿no? Y esto es lo que vemos, y esto que lo llaman lacras, ¿no? Lo llaman lacras. Yo odio la palabra lacras, porque es como si las lacras fueran lacras aisladas, caídas del cielo, no se sabe por qué, ¿no? Y entonces se atacan las lacras, ¿no? Medidas contra la violencia de género. Y esto está muy bien, ¿no? Pero aquí viene la imagen del petrolero. Cuando tenemos un petrolero en alta mar soltando petróleo, soltando mierda, ¿no?, entonces hay que limpiar las playas. Por supuesto que hay que limpiar las playas. No podemos dejar de limpiar las playas, no podemos dejar de castigar la violencia de género, de poner medidas para atender a las víctimas, etcétera, ¿no? Y de paliar las consecuencias de la desigualdad. Pero lo que queremos no es solo paliar las consecuencias, queremos eliminar las causas de esas desigualdades, ¿no?
Y para eso no vale solo con limpiar las playas, hay que ir al petrolero para que deje de soltar chapapote. Entonces, esto es la economía feminista, ir a las causas estructurales, ¿no? Bueno, pues hablemos de esto y a ver si bueno, como digo, lo que me interesa es que discutamos. Pero, bueno, empezaré por un consejo un consejo que es estudiar, ¿no? Como decía Lenin, hay que estudiar, estudiar y estudiar. Esta es la obligación de una persona, él decía de un revolucionario, yo digo de una persona revolucionaria, estudiar, estudiar, estudiar. Y claro, por supuesto, os tengo que hacer publicidad de que por favor leáis Contra el patriarcado, porque aquí las mujeres, bueno, las personas, os voy a hablar en femenino, las personas, ¿no? Que lo habéis leído, podéis dar fe de que es fácil de leer, ¿verdad? O sea, que no es para economistas, universitarias, o sea, es para esto, para toda la gente que tenga interés en el feminismo. Y concretamente, de momento basta con que os leáis la introducción, pero eso me lo tenéis que proponer. Prometer. Está de acceso libre, gratuito, en mi página web, mariapazos.com. También está el anterior, que es Desiguales por Ley, pero bueno, mejor leeros Contra el patriarcado antes, que es más resumido, más digamos, más político, ¿no? Y menos técnico. Y el consejo de estudiar es, ahora de verdad, ¿no? Bueno, aparte lo otro también es de verdad, que os leáis Contra el patriarcado, es que creo que tenemos que estudiar cómo funciona la economía, la sociedad y las políticas públicas, ¿no? Porque, bueno, tenemos suficiente experiencia histórica y también variabilidad espacial de los distintos países que tienen unos sistemas sociales y otros, lo que llamamos modelos de sociedad, ¿no? Que nos hacen, o sea, nos dan unas pautas muy claras de cuáles son las consecuencias de unas leyes, cuáles son las consecuencias de otras, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Entonces, eso lo tenemos que estudiar, ¿no? Para ver al final qué es lo que hay que hacer y cuál es el programa económico feminista que tenemos que avanzar para cambiar la sociedad, ¿no? Y hay un criterio que a mí me parece infalible, que voy a empezar por decirle, que es el criterio fundamental de la política social, el fundamento de la política social en democracia, que es a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Esto, que suena a marxista, tal, en realidad es el principio de los estados del bienestar. Y teóricamente es así como se construyen los estados del bienestar. Esto lo cuenta muy bien, me ha encantado Eva, ¿está Eva todavía? Eva, que has hablado del espíritu del 45. Y yo siempre voy por ahí haciendo propaganda del espíritu del 45. ¿Alguien lo ha visto, la película el documental de Ken Loach? Desgraciadamente es que se ocultan estas claves tan importantes. En este documental, Ken Loach nos dice que le expliquemos esto a la gente joven, ¿no? Que le expliquemos los fundamentos de los estados del bienestar, ¿no? Porque va de esto la película, de cómo surge el estado del bienestar en el Reino Unido concretamente, ¿no? Porque estamos en un momento en el que el estado del bienestar se cae. El estado del bienestar se cae por las políticas neoliberales, claramente, y la ideología neoliberal avanza. La ideología neoliberal está arrasando en este momento. Entonces se nos están cayendo estos fundamentos. Ahora mismo ya no tenemos este instrumento que era tan... Yo cuando aterricé en la economía, que fue después, porque como ha dicho Paloma, yo empecé con las matemáticas y luego con la estadística, todo cosas muy técnicas y luego, bueno, afortunadamente conseguí ir dedicándome a algo que tenía que ver más con mis preocupaciones, cada vez más técnico, pero en fin, que en la economía y en las políticas públicas aterricé un poco ya de mayor, ¿no? Y cuando aterricé, lo primero que hice fue ver, en esos momentos todavía era así, todavía los manuales
de políticas públicas, de gestión pública, etcétera, te contaban esto, te contaban realmente cuáles eran los fundamentos, el principio de eficiencia, el principio de equidad, el principio de simplicidad, el principio de sostenibilidad, en fin, te contaban que realmente había que dar, en el fondo, dar a cada cual según el principio de solidaridad, a cada cual según sus necesidades, a cada cual según sus posibilidades, el principio de redistribución, en realidad, ¿no? Porque los impuestos tenían que ser progresivos, porque tal. Y realmente a mí me parecía que todo eso muy bien, estaba muy bien. El problema es que no se aplicaba. Desde luego no se aplicaba socialmente y no se aplicaba porque se dejaba fuera a las mujeres. Ahora voy a esto, ¿no? Pero que ahora esto se ha perdido. Y yo el otro día en la manifestación esta del clima, me encontré con un antiguo colega de la Liga, porque yo era de la Liga antes, ¿no? De la Liga Comunista Revolucionaria, en la facultad, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Ella era trotskista y revisionista. Y bueno, me encuentro con este colega y va y me dice, no sé de qué estábamos hablando, y me dice, bueno, pero eso lo haremos no como en el estado del bienestar de antiguamente. O sea, parece que el estado del bienestar es un concepto desprestigiado, pero perdonad, o sea, lo que nos pasa es que se nos está cayendo el estado del bienestar. Entonces, ahora tenemos a los economistas de moda de izquierda, por ejemplo, Piketty, habréis oído hablar de él, ¿no? Piketty, que acaba de venir a España a dar una conferencia, pero que se aterriza y es el de moda, nuestro ícono, o icono, como se diga. Y Piketty viene y dice que aquí lo que hay que hacer es, cuando los jóvenes, espero que también sean las jóvenes, cumplen 25 años, hay que darles 125.000 euros a cada uno y a cada una. Creo que a cada una también dirán. Pero cuidado, que nunca está asegurado eso. Pero, o sea, pero bueno, ¿y eso por qué? O sea, ¿eso por qué? Eso, si no me voy a dedicar a hablar de esto porque realmente tiene mucho que hablar de los efectos terroríficos que tendría sobre la economía hacer eso. Pero además los recursos, como se dice en economía, son susceptibles y son escasos y susceptibles de usos alternativos. Y entonces, si queremos ver es un ejemplo, ¿no?, de cómo aplicar este concepto infalible de a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, nos lleva a que nunca nos equivoquemos. Entonces, si aplicamos este criterio, decimos a cada cual según sus necesidades. Pero vamos a ver, yo veo montones de necesidades por ahí, montones de necesidades de muchísima gente. Para empezar, se me vienen a la cabeza las madres solas. Una madre sola con 3 o 4 criaturas. A ver, o sea, ¿quién tiene más necesidad? Entonces, bueno, esto hay que solucionar. Una persona con dependencia, una persona enferma, los sistemas de sanidad, los sistemas de educación, los sistemas, en definitiva, los estados del bienestar. Esto está fuera, ya son como otros criterios, ¿no?, los que se aplican cuando se habla de política social. Entonces, esto creo que es muy importante. Y luego lo segundo que quería decir del prolegómenos es que estamos en una crisis multifactorial, una crisis social, una crisis económica, crisis social, crisis demográfica. Lo peor de todo es que estamos ante el colapso climático, estamos de lleno ya en la 6ª extinción, que podemos atenuar, pero cuyas consecuencias vamos a ver ya sí o sí, aunque no nos lo están contando. Y iba a decir, bueno, no hay nada bueno en esto, pero hay algo que es bueno, y es que las soluciones para este colapso climático y las soluciones para la igualdad de género y las soluciones para la justicia social, justicia climática, justicia de género, son las mismas, porque las causas son las mismas. Y las causas, quiero advertir aquí, pero todo esto lo dejo para el debate, para que luego me contradigáis o lo que sea, son el capitalismo y el patriarcado, que tienen una alianza íntima, que no pueden vivir el uno sin el otro, y que tenemos que descubrir esa alianza y cómo esa alianza se concreta ahora en lo que yo llamo, en el capítulo, creo que es el 5 del libro,
el patriarcado neoliberal. No vamos a acabar con el capitalismo sin acabar con... bueno, no vamos a atacar fuertemente el capitalismo sin atacar fuertemente el patriarcado, porque el patriarcado es la mejor muleta del actual capitalismo neoliberal. Aquí lo dejo, seguimos, o volveré. Y aquí, bueno, precisamente Concha decía que las mujeres lideran todos los movimientos sociales. Claro, ¿ves? Es que los movimientos sociales, los movimientos climáticos, todos, porque es lo mismo, o sea, todo esto se está cayendo, por eso estamos en una ola feminista, por eso estamos en la calle ante la emergencia climática, porque son distintos factores de la misma crisis. Entonces, lo que vale para un factor de la crisis vale para otros. Y en todas estas crisis, las mujeres somos las más preocupadas, las más preparadas, las más solidarias, las que estamos más cerca de los comportamientos que se necesitan para esos cambios estructurales que hay que hacer, tanto en nuestro comportamiento es más ecológico. Por ejemplo, el 70% de la población española vegana somos mujeres. En Estados Unidos es el 78%. Los hombres comen creo que es 77% más carne que las mujeres. En fin, esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero si hablamos de soluciones como el cuidado, o sea, que es un yacimiento de empleos limpios, no deslocalizables, de utilidad social, esto es un reducto súper femenino, ¿no? Y sin embargo, esos empleos son necesarios socialmente y además tienen que sustituir a empleos sucios que hay que eliminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, veas lo que veas de todo lo que hay que hacer, las mujeres estamos más cerca. Pero ¿qué pasa? Que estamos fuera de los centros de decisión. Porque los hombres que están en los centros de decisión están en la tecnología, hablan de conceptos, pero están lejos de la vida. Y si queréis, si alguna le chirría, luego hablamos en el debate, porque yo estoy aquí provocando, ¿no? Pero todo esto lo podemos hablar. Bueno, entonces esto era lo primero que os quería decir. Luego, en cuanto a las premisas de mi libro, ¿no? Contra el patriarcado, hay una que es muy importante, que ya la he ido diciendo, pero quiero recalcarla, que es que la desigualdad social y la desigualdad de género están íntimamente unidas. No puede ser la una sin la otra y se tienen que alcanzar juntas. Porque, a ver, no puede haber igualdad social sin las mujeres. Lo que pasa es que se ha hablado de igualdad social dejando fuera a las mujeres. Se nos ha dejado fuera del sistema de derechos. Bueno, ya lo decía Rousseau, ¿no? Rousseau, según Alicia Puleo, ¿no? Nos cuenta que claro, Rousseau decía, bueno, como vosotras sabéis cuidar tan bien, ¿no? Y lo hacéis estupendamente, vosotras os vais a dedicar a criar ciudadanos, porque los ciudadanos vamos a ser nosotros. Y el contrato social ya nos dejó lejos, pero en los estados del bienestar también nos han dejado fuera. O sea, los estados del bienestar son necesarios, pero se han ido creando con sesgos de género que hay que eliminar. Hay que consolidar los estados del bienestar, ampliarlos y eliminar los sesgos de género. Por ejemplo, todo el estado de las pensiones, las prestaciones sociales, se han creado para el trabajador y su familia. Esto es el origen, ¿no? Las mujeres éramos apéndice del trabajador, que era el que tenía derechos, ¿no? Las mujeres, si el trabajador al final se moría, entonces ya sí pasábamos a tener un derecho derivado, que es la pensión de viudedad, pero nosotros estábamos fuera de los derechos. Estábamos y seguimos estando fuera del derecho al ingreso digno, por ejemplo, ¿no? Eso no es para las mujeres. Un ejemplo, la cuidadora 24 horas. La cuidadora 24 horas a lo más le dan una paguita, ¿no? La paguita esta de la ley de dependencia, o sea, la prestación por cuidados en el entorno familiar, que es el artículo 18 de la ley de dependencia, ¿no? Esa mujer, hay muchas mujeres que están cuidando 24 horas a un dependiente que necesita 24 horas de cuidados. Esas mujeres, ¿qué derechos tienen? A ver,
aparte, y son invisibles, ¿no? Son invisibles porque cuando se piensa en ellas, no se piensa que ellas son ciudadanas que tienen que tener derechos, ¿no? Entonces, derecho al ingreso digno. ¿Qué ingreso? O sea, resulta que es una paguita que pueden ser 300 euros, pero cuando se muere el dependiente, o sea, eso en todo caso que se perdió durante un tiempo, creo que se ha recuperado, le dan de alta en la seguridad social para la pensión, muerte y supervivencia y maternidad, ¿no? Pero para el desempleo no le dan de alta. Cuando el dependiente se muere, se queda sin la pensión del dependiente, por ejemplo, que la podía tener, sin ningún tipo de ingreso, y entonces ya se nos olvida, ya no hay prestaciones para excuidadoras, solo mientras realiza la función. Pero es que además son 300 euros, o sea, eso no le da una independencia, eso lo que le mete más es en la función cuidadora 24 horas. Y en esa función cuidadora 24 horas, ¿dónde están sus otros derechos? ¿Dónde está su derecho a una jornada de trabajo? Porque si su jornada de trabajo son 24 horas, y hay gente que dice, bueno, no, pero no todo el rato está trabajando, hay ratos que está solo a disposición, ¿vale? Pero es que, bueno, estar a disposición es un trabajo. O sea, a nadie se le ocurre decir eso sobre un vigilante nocturno que está durmiendo mientras no llega nadie al hotel. O sea, está trabajando, es su jornada de trabajo, pero claro, en las mujeres ya se aplican otros criterios, ¿no? ¿Dónde está, pues eso, el descanso semanal? O sea, cualquier derecho humano. Las mujeres, en estos estados del bienestar que se fueron creando, que ya digo, no estoy hablando en contra de los estados del bienestar, estoy hablando en contra de la exclusión de las mujeres. Lo que han tenido es derechos, los llamados derechos de las mujeres. ¿Os acordáis? Ya se habla poco de esto, afortunadamente, pero los derechos de las mujeres no son los derechos humanos de la Carta de Derechos Humanos. Los que se llaman derechos de las mujeres no son el derecho a un empleo, el derecho a la vivienda, el derecho a un ingreso, el derecho al descanso, el derecho a una vida libre de violencia. No, esos no son los derechos de las mujeres. ¿Alguien se acuerda de algún llamado derecho de las mujeres que se englobe dentro de esto? ¿Derechos sociales englobados en derechos de las mujeres? ¿Alguien se acuerda de alguno? O las excedencias siempre se han considerado derechos de las mujeres, ¿no? Las excedencias, las reducciones de jornada, ¿no? Los derechos a quedarte sin derechos. Esos han sido los derechos de las mujeres. Los derechos a quedarte sin ingresos, por ejemplo. Si tú te tomas una excedencia, te conviertes en económicamente dependiente, claro, solo si tienes un marido del cual puedas ser económicamente dependiente, porque una madre sola no quiere tomarse una excedencia, quiere mantener su empleo. Entonces ya has perdido tus derechos, todos, o sea, todos los derechos humanos, pero sí tienes un llamado derecho de la mujer, ¿no? O las reducciones de jornada. Tú reduces la jornada a la mitad, te has caído de toda la promoción, ¿no? De toda la cadena de promoción laboral, te has quedado con la mitad, si ganabas el salario mínimo, con la mitad del salario mínimo, que eso no te da de comer, por tanto, te has metido en la dependencia económica y a lo mejor te echan del trabajo y luego ya, por supuesto, no va a haber nada para ti, porque, etcétera. Bueno, entonces, eso es... como os decía, bueno, a ver por dónde iba, bueno, pues eso, que se nos ha considerado, cuando se habla de derechos humanos, no se habla de derechos de las mujeres, y cuando se habla del estado del bienestar se nos dejó fuera. Y cuando se habla de justicia social, muchas veces no se habla de derechos, se olvida las mujeres. Por ejemplo, se dice, las mujeres son artífices de la cohesión social. Yo esto lo he oído muchas veces. Las mujeres somos las artífices de la cohesión social. Pero, a ver, en las sociedades muy desiguales, quiero decir, ¿no? Cuando la división sexual del trabajo es extrema, como en los países del sur de Europa, por ejemplo, ¿no? En Grecia, en España, dice, las mujeres están ahí de amas de casa, ya cada vez menos, pero bueno, hay sitios donde todavía, y son las artífices de la cohesión social. Y entonces yo digo, ¿pero de qué cohesión social? Yo iba con una amiga por una isla griega, y entonces nos acababan de decir eso y yo lo tenía mucho en la cabeza, y entonces íbamos por los pueblos esos donde solo están los hombres en los bares, y no había mujeres, los hombres en las plazas, en los bares, ¿no? Y no había mujeres. Y entonces yo decía, entonces cada vez que veíamos una imagen de eso decíamos,
cohesión social. Esta es la cohesión social. Claro, en esa cohesión social solo ves esa parte emergida del saber de la sociedad, ¿no? Y dices, ¿y las mujeres qué les pasa? Es un concepto de cohesión social que va unido con violencia de género, dependencia económica, las mujeres están ahí completamente fuera de la sociedad, les pasan un montón de cosas, ¿no? Y entonces, ¿es una cohesión social? No, es una cohesión del 50% de la sociedad. Que bueno, que tampoco, en fin, fuera de eso. Entonces, la cuestión es que no se puede hablar de igualdad social sin incluir a las mujeres, que somos el 50% de la sociedad y además el 50% más pobre, etcétera, etcétera, pero cuidado que no se nos olvide. Y luego, lo otro es que no se puede hablar de igualdad de género sin justicia social. No se podría conseguir la igualdad a la baja. Porque alguien podría pensar, y eso desde la emocionalidad yo lo comprendo, o sea, desde la emocionalidad, de la rabia que nos da las desigualdades, yo comprendo que alguien diga, pues que se le quiten derechos a los hombres y se le den a las mujeres, ¿no? Porque, oye, ¿por qué tienen tantos y nosotros tan pocos? ¡Hala! Que se repartan los derechos, que se quiten un poco. No, la igualdad solo se consigue con la ampliación de derechos. No hay otra manera, pero eso lo digo porque es la experiencia histórica que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo sabéis que estoy en la Pina, ¿no? Lo que queremos en la Pina es simplemente que los hombres tengan el mismo derecho, el mismo permiso que las mujeres, para que un permiso pagado al 100%, para que intransferible, porque si no se lo pasan a ella. Entonces, intransferible, pagado al 100%, de tal manera que se lo puedan tomar turnándose, que no haya trampas que ahora está viendo en esta nueva reforma, y que se puedan quedar 3 meses y medio, 4 meses al cargo de sus bebés a tiempo completo, para que se enteren bien de lo que es el cuidado, para que formen el vínculo afectivo, para que lo disfruten, porque es verdad que entran, cuando se quedan, entran, cambian el chip, lo disfrutan. ¿Vale? Es simplemente una extensión de un derecho que hoy se les niega. Hay feministas que se enfadan y dicen, ahora les vamos a dar a ellos derechos, pues vaya, lo que faltaba, nosotras parimos y entonces ahora van a tener ellos derechos. Pero si es por nosotras, o sea, es por ellos también, pero es por nosotras, porque no va a poder ser de otra manera. Ellos no van a entrar en el cuidado mientras que los permisos sean sin pagar, sean precarios. En el cuidado precario no van a entrar. Pero es que, afortunadamente, tenemos la suerte de que el cuidado precario no lo queremos tampoco para nosotras, no lo queremos para nadie. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Entonces, no es justo que nadie cuide en condiciones precarias, que nadie se quede sin su salario por cuidar. Las excedencias no es una medida justa. Una excedencia, o sea, que tú tengas una criatura y te digan, venga, chica o chico, pero los chicos no hacen caso, claro. Venga, chica, te puedes ir hasta 2 años, ¿no? A cuidar, hasta 3 ahora, ¿no? A cuidar a tu criatura, pero te vas a quedar sin dinero. O sea, te vas a quedar... cotizar durante el primer tiempo, sí, luego ya no. Pero bueno, en fin, y te vas a quedar, y esto no es justo, no lo queremos para nosotras, porque trae consecuencias horribles, y tampoco lo queremos para ellos, pero es que por mucho que lo quisiéramos para ellos no se las cogen. El 95% de las excedencias se las cogen las mujeres. Yo entiendo a ellos que no se las cojan, porque no se quieren quedar sin ingresos. Lo que no quiero es que las mujeres se queden sin ingresos. Entonces, es la igualdad a la baja, no, la igualdad ampliando derechos. Es la única manera. Y en esa ampliación de derechos, pues ya he dicho, es importante el estado del bienestar y concretamente es importante los servicios públicos, porque sin la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, de calidad, con horarios suficientes, etcétera, etcétera, y sin la universalización del derecho a la atención a la dependencia por parte de los servicios públicos de calidad, suficiente para que ningún familiar, que van a ser mujeres, pero ningún familiar tenga que renunciar a su empleo para cuidar años y años. Otra cosa es unos días, un par de meses, cuando tienes una situación especial, ¿no? Pero los que se llama cuidados de larga duración, ¿no? Los sistemas de atención a la dependencia de los países nórdicos
están basados en este principio: atención suficiente por parte de los servicios públicos y de calidad, de tal manera que las personas siguen en sus empleos. Claro, que necesitamos también una estabilidad en el empleo, unos derechos laborales, unas jornadas pues eso, que no sean de 24 horas al día, ¿no? Sino que sean, pues eso, por ejemplo, de 35 horas semanales, de 7 horas y pico al día, de tal manera que cada persona pueda atender también a sus familiares, visitarles bueno, o venir según lo que necesitan a casa, pero sin esos servicios públicos de calidad, públicos, que para ser de calidad tienen que ser públicos con empleo público. No estoy diciendo públicos que te lo dé Eulen y subvencionados por lo público. Estoy diciendo público con empleo público, que es la única manera de que sea de calidad. Sin eso, las mujeres nunca pues tendrán que dejar sus empleos cuando hay alguien a quien cuidar en la familia. Entonces, prolongar su permiso de maternidad con excedencias hasta los 3 años, o pedirse una jornada a tiempo parcial hasta los 12 años para cuidar a sus criaturas, porque no hay condiciones materiales, porque es importantísimo las condiciones materiales. Por eso es importante el estado de bienestar, que es protección y es también regulación, claro. Bueno, pues eso era las premisas, y no sé, me estoy alargando un poco, ¿no? Pero tú me cortas cuando ya me toque pararme, que hemos dicho hasta las 2, ¿no? Sí. Vale, pues me quedan 10 minutos. Entonces, quería hablaros un poco de lo que hay en mi libro, para que salgáis con ganas de leerlo. Una pregunta importante es: ¿cómo se mantiene la desigualdad? Bueno, ya os he dicho que las lacras no son lacras así aisladas, que es el sistema social capitalista, pero aquí hablamos de patriarcal. Cuando hablamos de patriarcado, podemos hablar de patriarcado. O sea, cuando se habla de capitalismo, normalmente no se habla de patriarcado y nosotras entramos en la conversación, hablamos de capitalismo. Pero cuando hablamos de patriarcado nos dicen: ¡ay, compañera, no, el capitalismo, el capitalismo! No, perdona, sí, el capitalismo también, pero vamos a hablar de patriarcado, por favor. Y tenéis vosotros también que hablar de patriarcado, que nosotras bien que hablamos de capitalismo, que nos afecta a todas, y el patriarcado también nos afecta a todas y a todos, ¿no? Entonces, la propuesta es imaginar, como digo, la causa es la estructura social patriarcal. Porque, como decía Marx y Engels, es la vida la que determina la conciencia. Hay lo que es la estructura social, que es las condiciones materiales que determinan cómo vivimos, y después está la conciencia. Bueno, después simultáneamente, pero digamos que la conciencia surge de cómo vivimos. Esto se resumía de una forma muy gráfica diciendo: es como es la vida la que determina la conciencia. Sí, es eso, ¿no? Es la vida la que determina la conciencia. Según vives, así piensas. Hay una ideología, y por ejemplo, la ideología de la cultura de la violación. La cultura de la violación es un producto de la desigualdad extrema que se crea desde que las criaturas nacen. Los niños, como decía Kate Millett, en los 18 primeros meses ya se forma la conciencia de género. Las niñas ya saben que son niñas y que tienen que ser sumisas, y los niños ya saben que no son niñas, porque la masculinidad se forma como rechazo a la feminidad. Y si veis el comportamiento de las criaturas, lo veréis rápidamente. O sea, ellos, su masculinidad se refuerza diciendo: eso es de niñas, las nenazas, las niñas, eso es. Y eso es lo que crea luego ese concepto de superioridad, ese concepto de abuso de derecho sobre esa otra parte de la asociación que somos las mujeres. Entonces creo que tenemos que mirar a la estructura social, ver en el capítulo 5, como digo, analizo las variaciones, las olas feministas. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 analizo la estructura patriarcal y cómo ha ido cambiando.
Y eso ha ido cambiando precisamente a través de las olas feministas. Por eso en el capítulo 5 veo qué tienen que ver, cómo cambia la estructura social. Porque claro, la estructura social cambia porque se ve forzada a cambiar. Y se ve forzada a cambiar por las olas feministas, que luego se olvidan y se minimizan, pero que han sido muy gordas, tan gordas como lo es actualmente en la que estamos, ¿no? Entonces la propuesta es imaginar una sociedad sin patriarcado. O sea, levantarse cada día, nos tenemos que levantar cada día, imaginar cómo es una sociedad sin patriarcado, una sociedad sin división sexual del trabajo, ¿no? Imaginarnos, o sea, trabajar en esto de que la división sexual del trabajo es algo completamente antinatural. O sea, que está muy arraigada y la tenemos naturalizada, pero que es posible imaginarnos una sociedad donde hombres y mujeres hagamos las mismas cosas, o sea, cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Pero que no sin mandatos de género, ¿no? Luego, tirar del hilo, ir a las causas de las lacras y ver las leyes y ver las soluciones. Y ver, pues eso, los mecanismos, esos mecanismos que están todos en las leyes de dominación. Y contrastar nuestras impresiones, porque a veces las ilusiones a veces ilusiones estadísticas, como por ejemplo decir, sí, había muchos hombres, y dices, ¿cuánto? ¿Los has contado? Y resulta que había 10 hombres entre 100 mujeres, y dice, había muchos, y te da la impresión, porque claro, hay muchos y no esperabas ninguno. En fin, ser lo más científicas posibles, o por ejemplo, la ilusión estadística, los hombres no se toman el permiso de paternidad, esto se dice mucho, pero si vas a las estadísticas, resulta que se conceden ligeramente más permisos de paternidad que de maternidad. Porque todos los hombres se toman los permisos pagados, todos no, pero la gran mayoría de los hombres se toman los permisos pagados al 100%. Lo dice, vale, sí, se los toman, pero no cuidan. Bueno, pues ahí están los estudios diciendo que sí, que cuando a los hombres se les da un permiso pagado al 100% intransferible, se implica más. Y de hecho los chavales ahora se implican más que la gente de mi edad. Claro que si se queda al cargo se va a implicar mucho más porque no será el ayudante sino que será el trabajador, y eso también tenemos estudios que demuestran que es así, ¿no? O se dice la solución es la educación. Bueno, la educación, ¿y cómo se cambia la educación? Claro, porque para cambiar la educación, ahí lo dejo. O se dice, no habrá dinero para financiar, eso me lo dijo el otro día en la cumbre del clima, pues estábamos hablando de clima y cuidados y tal, y entonces había una compañera que estaba hablando de esto, de la universalización del derecho a la atención infantil y a la educación a la dependencia. Y el alternativo más alternativo, el chico alternativo de rastas y todo, que quería acabar con el capitalismo y con todo, y el del decrecimiento y el de todo, quería acabar con la economía, y de repente viene y coge el micrófono y dice, pero eso no se va a poder financiar, no va a haber dinero para financiar eso. Y dices, bueno, vamos a ver, o sea, la emocionalidad es muy importante. Yo, para terminar, porque me quedan 5 minutos, quería deciros que ahora hablamos, pero para llegar al programa feminista, a mí me parece, al programa económico feminista, me parece que también es muy importante distinguir entre deseos, objetivos y reivindicaciones. Y entonces os quiero preguntar, a ver, decidme reivindicaciones económicas feministas. A lo mejor ahora ya no funciona esto porque que yo voy a apuntar. Para el programa económico feminista, ¿cuáles son las reivindicaciones, las que se os ocurran? Analizar el impacto de los impuestos. Analizar el impacto de género de los impuestos. Esto se llama reivindicaciones, Reivindicaciones. Lo que os he preguntado son reivindicaciones políticas. Es decir, Celia Morós dice que el feminismo surge cuando se pasa de la queja a la reivindicación, ¿no? A la reivindicación política. ¿Y una reivindicación qué es una reivindicación? ¿Alguien podría definir una reivindicación? Una exigencia, vale. Una exigencia. Es exigirle a alguien que haga algo, ¿no? Eso es una reivindicación, una exigencia. Y esa exigencia, una reivindicación política para cambiar la sociedad, será una exigencia a los gobiernos, ¿no?
que haga algo que cambie, y en este caso que estamos hablando, que ataque los fundamentos del patriarcado y que nos conduzca a una sociedad sin patriarcado, a una sociedad sin división sexual del trabajo, porque estamos hablando de economía, ¿no? Entonces, reivindicaciones económicas. Entonces, analizar ¿qué? El impacto. El impacto del género, sí. Vale. Vale. Entonces, habíamos dicho que estábamos hablando de deseos, objetivos y reivindicaciones. ¿Qué pensáis de esto? ¿En qué sentido? ¿Es una reivindicación? Bueno, es una reivindicación, es pedirle a alguien que haga algo. Es un objetivo más. Bueno, puede ser, yo creo que puede ser una reivindicación, pedirle a los gobiernos que hagan eso, ¿no? Pero es una reivindicación que en sí misma no es una reivindicación de cambio estructural, digamos, ¿no? Vale, es una reivindicación que tiene que ver con la economía, pero todavía no es una reivindicación de cambio estructural. Entonces, si hablamos de reivindicaciones de cambio estructural, ¿cuál puede ser? Un ejemplo. Por ejemplo, exigir a los gobiernos financiación. ¿Una qué? Exigir al gobierno Sí. de turno que toque, gobierno Estado, autonómico local, donde igual a todos, una financiación pública que permita unos servicios públicos para socializar los cuidados. Vale. Cuidados. Vale, ¿qué os parece? Y si viene un gobierno, otra cosa es que hay que hay que exigir las cosas de tal manera que no se puedan escapar. Que sea concretamente tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué os parece? Financiación de servicios públicos para socializar los cuidados. ¿Qué os parece? ¿Cosas que se os ocurran sobre esto? Pues las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años, que sea universal y gratuita. 03, universal Y pública, ¿no? y gratuita, De contratación pública, ¿no? pública, Laica. laica, Y coeducativa. coeducativa, feminista. A ver si, espera, que esto se pone muy interesante. Universal, gratuita, pública, laica, coeducativa, feminista, que acordaos que no se pueden escapar, hay que decirles concretamente todo. Vale, ¿y qué más? Yo creo que a mí me faltan cosas. Sí. Mismo salario. Ahí en eso. Mismo salario, mismo sueldo. Digo, perdón, Sí. mismo trabajo, mismo sueldo. Vale, igualitaria, ¿no? Digo, igualitaria. Que contemple a las necesidades especiales. ¿Qué? Inclusiva, ¿tú ibas a decir algo? Yo que desaparezca el derecho de familia de las constituciones. Es una cosa que es napoleónica, es que somos ciudadanas y ciudadanos y siempre y cuando el derecho esté basado en parte en que haya una familia, la familia es la estructura patriarcal por excelencia. Entonces, si un ciudadano o una ciudadana va a tener derechos en función de la familia, estamos haciendo ya un brindis al patriarcado. Yo creo que los derechos, ya no digo las herencias, los derechos deben de ser por individua o individuo, no por familia. Vale. Yo he dicho eso. Individualización, claro, individualización de los derechos, en este caso que estamos hablando, sociales Yo y creo que económicos, debe ¿no? desaparecer la familia de la Constitución. Ya, bueno, pero que la familia desaparezca de la Constitución, bueno, espera un momento. Acabamos con la educación, bueno, no acabamos con la educación, pero acabamos con la reivindicación Educa 03, universal, gratuita, pública, laica, coeducativa, feminista. A mí me falta suficiente, o sea, con horarios suficientes, ¿no? Con horarios suficientes, ya pública, hemos dicho que es empleo
público, ¿no? Sí, Público, sí, completamente pero- público, empleados municipales, Sí. empleados municipales, pero en general de momento igual van a ser empleadas, pero precisamente al ser empleo digno y tal, cosa que también le molesta a alguna gente, dice, van a entrar los hombres cuando sea empleo digno, vale, sí, pues van a entrar los hombres, pero bueno, pues mejor que entren los hombres, ¿no? O sea, pero que las mujeres y todas las personas tengan empleo digno, ¿no? Y horario suficiente, de calidad, bueno, de calidad, eso ya lo sabemos, ¿no? De calidad, bueno, en fin, tenemos ahí una cosa concreta. Pero yo quería, a ver, esto, financiación de los servicios públicos para socializar, ¿quién lo dijo? Yo. Vale. Para socializar los cuidados, concretamente, educación 03, porque fijaros, aquí que estamos en confianza. No sé, me estáis... Bueno, pues lo voy a decir, sí. El PSOE no hace nada más que decir más financiación para la ley de dependencia, porque bueno, tenemos otra reivindicación igual con la ley de dependencia, ¿no? Sí. Sí. Ley de dependencia, bueno, os quiero decir que en el Instituto de Estudios Fiscales, que yo abandoné a finales de julio, pero bueno, que he estado allí desde 2004, como ha dicho Paloma, y hemos hecho 2 estudios de los cuales yo me siento súper orgullosa. Yo no soy la autora de los estudios, pero uno es sobre en este sentido, ¿no? Uno es sobre la educación infantil de 0 a 3 y el otro sobre la atención a la dependencia. Y son estudios económicos de cómo tiene que ser, o sea, bueno, de los déficits de los sistemas actuales, cada uno son 2 estudios diferentes, ¿no? Entonces, en cada caso se estudia el déficit del sistema actual y se propone un sistema de ese estilo, universal, público, todo público con empleo público, que es que yo me encanta repetirlo porque es importantísimo, porque estamos en este punto donde los fondos buitres están aterrizando en este nicho de negocio que tienen, ¿no? Y entonces se ve cuánto costaría, cómo se podría financiar, cuántos empleos se crearían, cuánto se recuperaría en prestaciones sociales y en impuestos, y realmente es un gran negocio para la sociedad, porque se recupera la mayor parte de la inversión, es utilidad social, se crean aproximadamente 400.000 puestos de trabajo en dependencia y 100.000 en educación infantil, 500.000 puestos de trabajo dignos, limpios, no deslocalizables, etcétera, ¿no? De utilidad social. Entonces, pero, ¿qué pasa con estos estudios que están publicados en la página web del Instituto de Estudios Fiscales? Pues que no los adoptan los gobiernos. Entonces, voy a lo del PSOE. ¿Qué dice el PSOE? Más financiación para la ley de dependencia. ¿Pero eso qué es? ¿Veis cómo hay que tener cuidado con las reivindicaciones? Entonces, financiación de los servicios públicos. Hay que no se escapen. O sea, más financiación no nos sirve. Porque si más financiación es para Eulen, ¿sabes? O sea, porque se llaman servicios públicos. Es que los llaman servicios públicos de financiación público y provisión privada, de lo cual se olvidan de decir, ¿no? Son servicios públicos casualmente externalizados. Podríamos nombrarlo y decir financiación de servicios públicos de gestión directa que ayuden a la sociedad. Vale, pero bueno, se dice sistema, o sea, exactamente lo decimos como sea, pero que quede claro que queremos sistemas de servicios públicos tal. Bueno, entonces, ¿y sobre la desigualdad salarial tenéis alguna reivindicación económica feminista para el programa sobre la desigualdad salarial? Lo ha dicho, ¿no? Igual Sí, trabajo. igual trabajo, pero no es suficiente. Vale, igual trabajo, igual salario. Pero habría que analizar real. A ver, no, es que me gusta esto. Igual trabajo, igual salario. ¿Esto creéis? Esto es lo que se dice siempre cuando se pregunta, yo por eso me he preguntado, porque digo, alguien va a caer. Si no, cuando se dice, ¿qué reivindicación tenemos contra la desigualdad salarial? A trabajo igual, salario igual. ¿Esto es una reivindicación? ¿Esto es un
¿Qué? Derecho, es un derecho. No, es un deseo. Pero Es un derecho que deseo, está un recogido objetivo. sobre el papel. Sobre el Sí, papel está recogido. pero es Lo que pasa es que luego hay una realidad que es que no se cumple. Claro. No se cumple porque te dicen en la administración pública, un administrativo, por ejemplo, gana lo mismo. Lo que pasa es que el macho sube porque no tiene toda esa carga familiar o de espacio, mientras que las mujeres no, sí, con lo cual sí. ya no es real. Estamos analizando Por las ejemplo. causas y estamos describiendo un problema y tenemos un objetivo, que lo tenemos claro, queremos igualdad salarial. Vale, pero decir igualdad salarial no es una reivindicación, os digo con todo cariño. Decir igualdad salarial no es una reivindicación, porque nosotras decimos igualdad salarial y dicen los gobiernos igualdad salarial y aquí todas decimos igualdad salarial. Vale, pero es que no vale. Yo tengo un artículo en un 8 de marzo, hace un año o dos, que lo titulé 8 de marzo, permitido quejarse. Y entonces es que ellos también se quejan con nosotras. Pero no vale, ¿veis? Esto es una queja, nos quejamos de que no hay igualdad salarial. Pero ¿qué hay que hacer para la igualdad salarial? Si tiramos de ese hilo, como si tiramos de muchos otros, al final necesitamos reformas estructurales, porque lo que está detrás de la igualdad salarial es la división sexual del trabajo, que tiene dos caras. La estructura social patriarcal tiene dos caras. La estructura del empleo y la estructura familiar, ¿no? O de los hogares, o como lo queráis llamar, ¿no? La división sexual del trabajo que hay en los dos sitios, son las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, tenemos que atacar esa estructura, ¿no? Y no vamos a tener igualdad salarial mientras que solo nos dediquemos a hacer leyes de igualdad salarial, que no van a las causas, ¿no? Y no van, por ejemplo, yo creo que, aquí lo dejo, una reivindicación estructural para la igualdad salarial es los permisos iguales intransferibles. Porque mientras que las mujeres tengamos el cartel de menos disponible para el empleo, olvidaros de la igualdad salarial. Y mientras los hombres estén disponibles 24 horas y seamos las mujeres las que nos descolgamos cuando hay una criatura, claro, hay gente que dice, claro, pero es que tú lo que quieres es poner a las mujeres como están los hombres. No, no quiero eso. Quiero otra sociedad. Y en esa otra sociedad, ni las mujeres vamos a ser igual que ahora, ni los hombres van a ser igual que ahora. Tenemos que cambiar todos y todas, claro, por supuesto. Tenemos que nivelar, cambiar todo esto, ¿no? No es cuestión de que las mujeres estemos disponibles 24 horas para el empleo y los hombres sigan. No, es cuestión de que nadie esté disponible 24 horas para el empleo. Ahí están las otras cuestiones de las 35, por ejemplo, ya que estoy aquí en un sitio, 35 horas semanales. Máximo. Claro, máximo, a jornada completa. Y no a los incentivos al tiempo parcial, porque los incentivos, el tiempo parcial no es trabajo decente. Es trabajo que no es decente, ni el temporal ni el parcial. Y los sindicatos se olvidan de decir que el parcial, como era femenino, pues se olvidaban del problema del tiempo parcial, ¿no? Entonces, aquí tenemos otras reivindicaciones, ¿no? De regulación, de quitar las reformas laborales, de la jornada de 35 horas, de... Bueno, todo esto. Bueno, decirme cosas porque una yo... cosa que a mí me parece importantísima son los tribunales de selección. Los tribunales de selección tiene que haber mujeres porque si no, los currículos son los de los tíos, no los de las mujeres. O no tienen los mismos criterios, ¿no? Entonces, es importantísimo que las mujeres participen en los tribunales de selección administrativa, vaya, hacen una oposición, pero que sean paritarios, que haya mujeres. A mí eso me parece, ¿ves? Otra reivindicación. Los tribunales de selección paritarios son fundamentales y nos están engañando con otras cosas, porque lo que se llama la discriminación positiva, yo tengo ahí, no sé si aquí o en Desiguales por Ley o en los dos sitios, que es la discriminación positiva una contradicción in terminis, ¿no? O sea, esto de que esto se va a arreglar concediendo más puntos, por ejemplo, a las mujeres porque están subrepresentadas, o a igualdad de condiciones dejar pasar a la mujer. Pero bueno, esto nunca pasa porque en una entrevista de trabajo siempre pueden decir que el hombre era mejor, era mucho mejor. Y además damos la idea de que las mujeres nos van a dejar pasar
aunque seamos un poco más malillas, ¿no? Un poco malillas, nos dejan pasar. No, es que eso no es cierto, es que aunque seamos 5 veces mejores, no nos dejan pasar. Entonces, no valen para nada esas supuestas medidas de discriminación positiva. Pero las cuotas sí, las medidas de paridad, para mí no son otra cosa diferente. Es que realmente, como hay un tapón, y aunque se demuestra que las mujeres tenemos mejores resultados académicos, no llegamos, hay que poner mecanismos para que lleguemos, y esos mecanismos son las cuotas, son la paridad. Y eso es lo fundamental, o sea, es una de las cosas fundamentales, o sea, que sí. Que, bueno, por ejemplo, palabras, sí, o sea, por ejemplo, concretamente, yo me voy a quedar aquí. sí, yo creo que, por ejemplo, concretamente, tenemos que partir de la realidad, porque si no al final se quedan los papeles, ¿no? Por ejemplo, te dicen, en una empresa de limpieza, ¿no?, de contratación pública, te dicen, no hay brecha salarial. No, claro, pero hay división sexual del trabajo. Al final, los hombres son los que limpian los cristales, las mujeres son las que friegan los suelos, y da la casualidad de que los hombres, que son los que limpian los cristales, ganan 200 euros más que las mujeres. Y que son las mujeres que friegan los suelos quienes, cuando entran los chicos, les enseñan a limpiar, pero no tienen la posibilidad de promocionarse. Y al final hay una desigualdad real. Entonces nosotros, por ejemplo, un elemento que proponemos es que se persiga eso. Es decir, que haya inspecciones de trabajo que analicen la división sexual del trabajo y que no se pueda hacer contratación pública si eso existe. Es decir, si no hay un control también por parte de cómo también se gasta el dinero público, mientras vamos hacia esa contratación directa, estamos dando dinero y perpetuando desde lo público, desde nuestras administraciones, eso. Y además de esa manera se está haciendo formación, se está desarrollando empleo público, porque hay que controlar, ¿no? Lo de la ley de igualdad. La ley de igualdad son una sarta de recomendaciones, ¿no?, que ahora van a tener, dentro de un año y pico o así, que van a ser a 50 trabajadores, ¿no?, y trabajadoras. Bueno, ¿qué es lo que vamos a incorporar ahí? Por ejemplo, la reivindicación de la OIT del 189 es que es fundamental, no solamente por el derecho de esas mujeres que trabajan en el sector de cuidados, ¿no?, sino también porque tenemos esa prioridad política de que también hay que valorizar el trabajo de cuidados, que es el trabajo feminizado, ¿no? Entonces tenemos que ir en esa doble vía y también pensar en de qué manera se puede construir ese trabajo en base a los cuidados, que es cubrir las necesidades de la gente, ¿no? Entonces hay que ir también equiparando lo que dice ella de los objetivos con las exigencias. Bueno, que son algunos de los elementos que ya tenemos trabajados, vamos. Sí, no, yo lo que se decía de igual trabajo, igual salario, es que muchas veces en esa reivindicación nosotros mismos caemos en la trampa. Es decir, esto puede decir que se cumple, pero realmente donde tendríamos que ir a atacar es, por ejemplo, una cosa que creo que es fundamental, que es toda la revisión de escalas profesionales, que ahí es donde nos dan muchas veces la trampa, sobre todo en el sector agrario. Claro, casi todas las mujeres que trabajan son peonas agrícolas, que es la escala más baja de todas. Si alguna llega encargada, llega a uno de otros puntos, efectivamente está cobrando lo mismo que un hombre, pero es que no llega nunca. Entonces, la revisión de escalas profesionales creo que tendría que ser algo que abordáramos de manera clarísima, y junto a ella una de las grandes guarradas que nos han hecho con un cambio legislativo, que fue cuando se modificó la ley para acceder a la formación en el empleo. Al cambiar la ley, que cambió hace 3 años me parece o algo así, ya no puedes acceder a empleo, o sea, a formación dentro del empleo, dentro de la jornada laboral, que ha sido una gran conquista y además la pagamos todos los meses con la nómina, si no era exactamente de tu categoría. Es decir, la promoción era muchísimo más difícil, porque si eras, por ejemplo, limpiadora de suelo, ¿para qué ibas a hacer tu Néstor? ¿O ibas a hacer un curso de poda en la altura? Pues no cabía aquí. ¿Qué ocurre? Las grandes perjudicadas hemos sido nosotros, porque los hombres tienen más disponibilidad de recursos y más tiempo para hacer más cursos. O sea, lo veía la empresa a la que estaba de gerente, no nos pagan la formación, me la busco por otro lado, pero yo quiero promocionar. Y eran permanentemente las mujeres las que se quedaban atrás. No podían acceder a la formación porque no tenían los recursos o no tenían el tiempo fuera del horario laboral para hacerlo. Entonces, esas yo creo que serían 2 claves para conseguir efectivamente igual trabajo, igual salario. Que la escala se pareciera más y se eliminaran esos subsectores que lo que hacen es, te bajo aquí a ti mujer y vas a cobrar menos,
y fortalecer la formación profesional dentro del espacio de trabajo, sobre todo la que sea remunerada y la que sea dentro del espacio de trabajo, para garantizar que aunque no tenga los recursos ni económicos ni temporales puedas acceder a ella y promocionar.